Los oyentes de Radio María, un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el apartado referente al sacramento de la penitencia, al sacramento de la confesión, y entramos hoy en un aspecto que suele ser bastante olvidado, que es el aspecto de las indulgencias. El Catecismo de la Iglesia pues le concede pues unos puntos en los que aborda, lo explica teológicamente, también explica cuál es la práctica de la Iglesia, cómo se obtienen las indulgencias, qué sentido teológico, qué conexión tiene con el sacramento de la penitencia. Lo hace a partir del punto 1471, dedicando pues unos cuantos puntos, 7, 8 puntos. Vamos pues a ello, que son de esos aspectos verdaderamente que podemos decir que son desconocidos para una buena parte de los católicos. ¿Qué son las indulgencias? ¿En qué aspecto inciden de nuestra relación con Dios? ¿Por qué la Iglesia otorga unas indulgencias a unos actos concretos, a unas obras de caridad? Vamos a explicarlo. El punto 1471 dice así: la doctrina y la práctica de las indulgencias en la Iglesia está estrechamente ligada a los efectos del sacramento de la penitencia. ¿Qué son las indulgencias? Dice, aquí pone como una definición. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados, en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual como administradora de la redención distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Es una definición tan densa que vamos a intentar pues desmenuzarla. Repito, la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados, en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por la mediación de la Iglesia, la cual como administradora de la redención distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. La indulgencia es parcial o plenaria, según libere de la pena temporal debida por los pecados en parte o totalmente. Todo fiel puede lucrar para sí mismo o aplicar para los difuntos, a manera de sufragios, las indulgencias tanto parciales como plenarias. Bueno, vamos a intentar explicar esto con un poquito de detalle, pero lo primero quizás es entender qué distinción es esta de pena temporal del pecado y pena eterna del pecado. Esta distinción, pero claro, dice aquí que la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal. Bueno, ¿qué es esto de pena temporal y qué es esto de pena eterna? Vamos a explicarlo. Lo explica el punto siguiente. Dice 1472. Para entender esta doctrina y esta práctica de la Iglesia es preciso recordar que el pecado tiene una doble consecuencia. El pecado grave nos priva de la comunión con Dios y por ello nos hace incapaces de la visión eterna, cuya privación se llama la pena eterna del pecado. Es decir, una primera consecuencia del pecado es romper nuestra comunión con Dios. El pecado rompe la comunión con Dios si es el pecado mortal, o debilita la comunión con Dios si es el pecado venial. El pecado supone la ruptura de una amistad, es la ruptura del amor, es el rechazo del amor que Dios nos tiene. Por eso, cuando se dice pecado mortal, es porque mata la amistad, mata la vida de gracia, mata nuestra intimidad con Dios, mata esa inhabitación que Dios tiene dentro de nosotros, se le expulsa, es como si expulsásemos a Dios de nuestro interior, ¿no? Por eso el pecado mortal impide la visión de Dios, impide el cielo, es incompatible morir en pecado mortal
con entrar al cielo, con entrar en la visión de Dios. No es incompatible. Es algo, porque de alguna manera es la autoexclusión, no sé, uno mismo se excluye de esa comunión con Dios. Bien, esta es una primera consecuencia del pecado, que es romper la amistad, matar esa amistad que tenemos con Dios. A eso se llama la pena eterna. Pero ojo, la pena eterna lo que hace es un rechazo del amor de Dios. Pero también el pecado tiene otro tipo de consecuencias. Dice aquí, por otra parte, todo pecado, incluso venial, o sea, tanto el mortal como el venial, entraña apego desordenado a las criaturas, que tiene necesidad, ese apego tiene necesidad de purificación, sea aquí abajo, sea después de la muerte, en lo que se llama estado de purgatorio. Por lo tanto, pena temporal. ¿Qué es la pena temporal? Bueno, pues la pena temporal es que el pecado ha causado un desorden en mí. El pecado no solo es una falta de consideración con el amor de Dios, no solo es una falta de respeto y una falta de respuesta al amor de Dios, no solo afecta a esa relación que tú tienes con Dios. El pecado también te hace daño a ti mismo, porque te ha creado un apego desordenado a las criaturas, te ha creado un apego desordenado a tu vanidad, siempre a tu yo, y siempre tienes que estar tú en medio, y te has acostumbrado a que tú tienes que ser siempre el protagonista de todo, y tienes una tendencia a ello, y la historia de tus pecados ha creado ese desorden dentro de ti. Y aunque vayas al sacramento de la confesión y Dios te perdone, y pidas perdón, pues por tu vanidad y tu soberbia, Dios te perdona, y te perdona de verdad, te perdona completamente. Pero ese desorden que ha creado en ti, es una pena temporal, porque te ha creado un desorden hacia tu vanidad. Y que pone este ejemplo pone el ejemplo de la pereza, que determinados pecados han causado un desorden de apego, que supone una pena temporal hacia la pereza, hacia tal, o hacia los bienes materiales, o sea, apegos que se han creado en la vida, son una especie como de consecuencias, lacras, que el pecado ha creado en mí. No vale decir que es que Dios no te ha perdonado del todo. Sí, Dios te ha perdonado del todo. O sea, la ofensa a Dios ha sido perfectamente perdonada. Pero es que una cosa es la ofensa a Dios y otra cosa es el efecto que eso ha causado en ti, y eso pues está ahí. O sea, aquí no existe, decía yo en otra ocasión, ¿no? Que no existe una especie de magia. O sea, existe el don sobrenatural del perdón, pero el desorden que has dejado en ti es que lo ha dejado en ti. Y ahora hay que trabajar porque esos malos hábitos, porque esos desórdenes interiores, porque esos apegos sean sanados. Bien, pues eso es lo que aquí se dice que es la pena temporal, que tiene necesidad de purificación, y dice el catecismo, sea aquí abajo, la tierra, en este estado de vida, o sea después de la muerte, en el purgatorio, tiene que ser purificado, porque ante Dios solo hay una manera de unirnos a Él esponsalmente en la vida eterna, que es siendo santos y estando purificados. Ante Dios no podemos tener una alianza esponsal plena en el cielo sin la debida purificación, porque es como si echas una gota de agua a las sartenes, que salta. O sea, el amor requiere amor, requiere una purificación para poderlo gozar. San Juan de la Cruz pone un ejemplo muy hermoso, muy gráfico, ¿no?, para entender esto, de por qué es importante la purificación. Pone el ejemplo de un tronco que es tirado al fuego, ¿no?, para que arda. En el fuego bajo de una casa se echa un tronco. Pero imaginaros que ese tronco no está bien seco, no está todavía bien preparado para arder, ¿no?, sino que tiene mucha savia, mucha humedad. Entonces dice San Juan de la Cruz, el tronco no toma inmediatamente fuego, porque primeramente ese fuego está como secándolo, y hemos visto en alguna ocasión pues que ese tronco se echa un tronco húmedo, y lo primero que hace es empieza allí como a meter unos silbidos, y empieza allí y empieza como a echar espumarajos, ¿no?, pues
toda la savia va saliendo, y hasta que finalmente, cuando el tronco ya ha sido secado, y por los costados ha ido saliendo esa humedad, hasta sale esa especie de espumarajo, después de eso, ya el tronco tiene la capacidad de convertirse en brasa y fundirse y ser casi una sola cosa con la llama. Es la llama, es la imagen de la llama del amor que se funde con nosotros y nos llega a convertir en brasa, nos convierte en brasa viva. Se confunde la llama del amor de Dios con la propia alma, que se ha convertido en una brasa encendida del amor de Dios. Esa es la imagen del cielo, cuando el amor de Dios prende en nosotros y nosotros casi nos confundimos con la llama del amor de Dios. Pero para que esa unión de amor en el cielo sea necesaria, primeramente el tronco tenía que extraer toda esa impureza que tenía, toda esa humedad que tenía. Y si no lo hubiese primeramente expulsado, no hubiese llegado a tener esa capacidad de fundirse con la llama en una brasa viva. Esa imagen de San Juan de la Cruz es muy gráfica para entender lo que es el estado de purgatorio, pero no en el purgatorio, para lo que es la tarea de la purificación en esta vida, que nosotros nos purificamos en esta vida, y es importante purificarse. O sea, que no puedes llegar a gozar de Dios mientras que no hayas expulsado todos esos apegos y desórdenes interiores que el pecado ha dejado en ti. Y eso, como digo, no es que sea una especie de venganza de Dios que te la tiene ahí guardada, no, y porque es la huella del pecado, y como es lógico, pues eso no sería como jugar a la magia, que eso desapareciese inmediatamente. Lo que es el don sobrenatural del perdón, eso Dios te lo da gratuitamente, porque tú le has ofendido a Él y Él te perdona a ti. Pero la huella que ha dejado en ti, hay una tarea hasta que se purifique. Esto no es magia. Es un don sobrenatural, pero que es distinto a lo de la magia, porque la magia sería como si la tarea de santificación no requiriese también, ¿no?, la colaboración del hombre. Esa no es la manera que tiene Dios de actuar con nosotros. Bueno, se hace esta distinción, lo que es la pena eterna y la pena temporal. La pena eterna es lo que afecta a la relación con Dios, la pena temporal es el desorden que ha creado en nosotros y que tiene que ser purificado. Vamos a dejar aquí, hacer un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuando la explicación de lo que son las indulgencias de la Iglesia, que están estrechamente ligadas al sacramento de la penitencia. El punto 1471 y 1472 estamos comentando. Dice aquí, matiza, que esas dos penas, la pena temporal que hemos explicado y la pena eterna, estas dos penas, dice, no deben ser concebidas como una especie de venganza infligida por Dios desde el exterior, sino como algo que brota de la naturaleza misma del pecado. Esta frase es importante. Esta frase es importante, pero claro, es que la pena eterna es la ruptura con Dios, ¿no? Es la ruptura de la amistad con Dios, que te incapacita para la vida eterna. Es cuando uno está en pecado mortal, ha roto esa amistad con Dios, ha roto esa amistad que gratuitamente Dios le ofrece, y entonces está incapacitado para ver a Dios. Y entonces dice, ojo, no debes de pensar que eso es como una especie de venganza exterior de Dios, que desde el exterior se venga de ti porque tú pues has obrado mal y estás en pecado mortal, y luego Dios se venga de ti desde el exterior. Dice, eso no es correcto, no debe ser entendido así, dice el catecismo, sino que es algo que brota de la naturaleza misma del pecado. Sería totalmente injusto después de que hemos rechazado el amor gratuito de Dios, que además se ha expresado en la cruz de Jesucristo. ¿Qué más puedo yo hacer por ti, no? Después de que hemos rechazado eso, después de que el Señor ha hecho, pues, esa historia
dramática de intentar redimirnos y llevarnos hacia Él. Ahora, sería totalmente injusto que uno pensase, bueno, pues todavía le echase a Dios la culpa, pues de la posibilidad de la condenación, del rechazo, o sea, del rechazo del cielo, ¿no? Como dices, es que Dios no le ha abierto las puertas del cielo, jolín, no le ha abierto las puertas del cielo, y al colmo del colmo es que entendamos que la pena eterna, pues es una especie de, se le achaca a Dios que como juez, entre comillas, ha estado duro y no le ha abierto las puertas del cielo. Sería totalmente injusto hacer ese planteamiento posible. La condenación no es achacable como una especie de decisión exterior, como si Dios decide desde fuera del hombre, y de alguna manera caprichosamente, ¿no?, está negando la entrada del hombre en el cielo, ¿no? Eso es que es algo que brota de la naturaleza misma del pecado. O sea, lo que dice aquí el catecismo es que es el propio estado en el que queda el hombre fruto del pecado mortal, el que le incapacita para el cielo. O sea, no es una decisión libre, perdón, está mal dicha esa expresión, no es una decisión caprichosa exterior y externa al hombre por parte de Dios, que dice, bueno, pues voy a hacer la vista gorda, no voy a hacer la vista gorda, le meto aquí por la puerta de atrás, o no le meto por la puerta de atrás. No, es que eso está mal planteado. O sea, es decir, es que uno mismo está incapacitado no tiene esa purificación que tiene que tener para poder estar en el cielo. En el cielo no es estar en una habitación que te meto aquí y te meto a la siguiente habitación, no, es el estado del alma que está capacitada para gozar de Dios o no, necesita la purificación del purgatorio para gozar de Dios, o sencillamente está definitivamente cerrada a tal cosa, que es el estado del infierno. Pero no es entrar en una habitación o en la siguiente, sino que es un estado, o sea, el propio estado del alma es la que nos capacita, o sea, nos posibilita el cielo o nos lo imposibilita. Es verdad que luego también la Sagrada Escritura y el mismo Catecismo de la Iglesia Católica, la Sagrada Escritura habla de que Dios como juez nos salva o dicta la sentencia y nos condena, bien, pero aunque se utilice esa imagen, no podemos pensar que esa imagen hay que entenderla como algo exterior, caprichoso, sino que es algo que en el fondo Dios está como con su decisión, o sea, con su sentencia, esa sentencia del juicio final, Dios está corroborando, ¿no?, lo que brota de la naturaleza misma del alma del hombre. No es una decisión extrínseca que Dios se la saque de la manga, sino que la condena, la posible condena del hombre, en el fondo es la ratificación de ese estado del alma, porque esa alma está incapacitada para gozar de Dios. Esto es importante, Y quien dice de la pena eterna, dice también de la pena temporal, o sea, es decir, cuando un alma, aunque esté perdonada por Dios, perfectamente perdonada por Dios, tiene una serie de apegos y desórdenes que tienen que ser purificados en esta vida, claro, como os podéis imaginar, no es que Dios desde fuera quiera vengarse, no, es que hay un estado del alma que tiene que ser purificado. Y entonces no es que Dios tuviese un día, como se dice así, ¿no?, popularmente, no es que ha tenido un día, el juez está hoy de malas pulgas, ¿no?, y entonces pues en determinado tribunal observamos, ¿no?, pues que en primera instancia un juez hace más la vista gorda y le declara inocente o culpable, y luego recurren al Tribunal Superior y el Tribunal Supremo pues le declara inocente, y el Tribunal Constitucional revoca la sentencia de la anterior. Pues nos damos cuenta de que la justicia humana depende un montón de las pulgas que tenga el juez de turno, y nos damos cuenta que es bastante subjetiva, y la justicia humana sí que es extrínseca y depende un montón de la interpretación que haga el legislador. Nada que ver con la justicia de Dios. La justicia de Dios no podemos entenderla bajo esos parámetros humanos en los que parece que la sentencia es caprichosa dependiendo del juez, dependiendo que sea de manga estrecha, manga ancha, dependiendo de cómo su sensibilidad política. Eso no tiene nada que ver con Dios.
es la propia naturaleza, ¿no?, que brota de la naturaleza misma del pecado y el estado interior del hombre, la que en el fondo te juzga. O sea, tú estás juzgado por tu propio estado. Es verdad que luego Dios condena o salva, pero en el fondo esa condenación no es una decisión caprichosa de Dios, sino que brota, sino que está en conjunción con la lectura del propio estado interior del hombre. Esto es muy importante lo que dice aquí, ¿eh? Por eso dice que una conversión, termina este punto diciendo que procede de una ferviente caridad, puede llegar a la total purificación del pecador, de modo que no subsistiría ninguna pena, ni siquiera eterna, ni siquiera temporal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros, en principio, nosotros lo que debemos de procurar es estar inflamados del amor de Dios, de la perfecta caridad, del perfecto acto de contrición, pues porque si buscamos el amor de Dios, ese amor de Dios es tan fuerte que no únicamente puede llegar a perdonarnos, o sea, que no únicamente Dios llega a perdonarnos la culpa, bueno, pues lo que es la pena eterna, no la ofensa a Dios, sino que ese amor, ese acto del amor de Dios, si es intenso, si es perfecto, puede llegar a purificarnos de cualquier tipo de apego al pecado, en eso que llamamos pena temporal. Si el acto de amor que tenemos a Dios, si el acto de amor a Dios es intenso, el hombre puede quedar purificado por ese acto de amor de todos los apegos y desórdenes interiores que el pecado ha originado en él, de manera que ya no necesite de ese estado purgatorio, o que ya quede perfectamente purificado aquí en esta vida. Lo importante, por lo tanto, os podéis imaginar, es pues aplicarse a vivir el amor de Dios en intensidad. Es el punto siguiente, en 1473, el que explica de qué maneras uno pues puede purificarse, ¿no?, o puede ejercitarse en esa ferviente caridad, para quedar purificado de todas las consecuencias y desórdenes y apegos que el pecado ha dejado en él. Por eso que se llama pena temporal. Lo vamos a leer. El perdón del pecado y la restauración de la comunión con Dios entraña la remisión de las penas eternas, pero las penas temporales del pecado permanecen. El cristiano debe esforzarse soportando pacientemente los sufrimientos y las pruebas de toda clase, y llegado el día enfrentándose serenamente con la muerte, por aceptar como una gracia estas penas temporales del pecado. Debe aplicarse tanto mediante las obras de misericordia y de caridad, como mediante la oración y las distintas prácticas de penitencia, a despojarse completamente del hombre viejo y a revestirse del hombre nuevo. Habíamos tenido ocasión también en programas anteriores de adelantar en algún momento qué formas concretas tiene el hombre de purificación, ¿no?, de los pecados veniales. Aquí se nos recuerda esa misma doctrina, se nos recuerda, es muy hermoso pues recordarla, de cómo dice soportando pacientemente los sufrimientos, ¿no?, enfrentándose, aceptando el propio momento de la muerte. Señor, acepto el momento de la muerte que tú me tengas reservado. Acepto ese momento de la muerte, siempre duro, lo acepto con confianza en ti y con abandono en tus manos, porque sé que con este acto de aceptación, pues el Señor también quiere purificar, ¿no?, quiere servirse de ese acto de aceptación para purificar pues mi desorden interior, la pena temporal del pecado que no ha quedado bien purificada en mi vida, Dice, mediante obras de misericordia y de caridad, mediante la oración, distintas prácticas de penitencia, uno se va poco a poco despojando del hombre viejo y va revistiéndose del hombre nuevo. Todas estas prácticas penitenciales son prácticas de purificación que van haciendo nacer en nosotros el hombre nuevo. Entonces, por lo tanto, el camino que el catecismo nos propone de purificación. Bueno, y ahora viene aquí lo siguiente. En esto incide las indulgencias. Las indulgencias son como un empujón
son como una sobreayuda gratuita por intercesión de la Iglesia para complementar pues ese proceso de purificación que todos tenemos que tener en nuestra vida. Eso que tú no te has ejercitado suficientemente, pues mediante obras de caridad, obras de penitencia, tu oración, la recepción de los sacramentos, la aceptación de tu enfermedad, de tu muerte, o sea, es decir, todas esas cosas que tú no tienes, que igual no te has ejercitado suficientemente, ¿no? Que debías haber tomado más en serio esa tarea de purificación en tu vida, eso que está sin completar, pues precisamente las indulgencias, lo que son es como una sobreayuda, como una de la abundancia de la misericordia de Dios, pues a través de la Iglesia quiere complementar eso que por nuestra desidia, pues no nos hemos entregado suficientemente en este camino de purificación. Y ahí es donde inciden lo que son las indulgencias, ¿no? Por eso ahora es momento de entender esa definición primera que hacíamos, que decíamos que era muy densa y que había que explicar despacito. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, pero que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Es decir, la Iglesia Dios, el Señor ha puesto en sus manos como administradora para que administre todos los tesoros de la satisfacción de Cristo y de los santos, ¿no? Y la Iglesia, como administradora de esa redención, la aplica una indulgencia a una persona viva o a una persona difunta, la aplica. ¿Y qué es la indulgencia? ¿Qué es lo que requiere? Pues requiere un corazón bien dispuesto. La indulgencia requiere, pues, alguien arrepentido y con la contrición lo más perfecta posible para que la indulgencia tenga efecto, ¿eh? De lo contrario, si no hay una contrición lo más perfecta posible, pues la indulgencia tendrá, a menos contrición, menos efecto tiene la indulgencia, ¿eh? Desde luego, para que la indulgencia sea plenaria, o sea, sea total y nos deje perfectamente purificados, hace falta que el acto de contrición sea perfecto, que tengamos una plena decisión, ¿no?, de rechazar cualquier tipo de complicidad con el pecado y una plena adhesión al amor de Dios. A más acto de contrición, más eficacia tiene la indulgencia que la Iglesia nos aplica, ¿eh? O sea, que esto no pensemos que la indulgencia pues es algo exterior a nosotros, sino que lógicamente tiene que haber una colaboración y eso que se dice, el que te creó sin ti no te salvará sin ti, se aplica también aquí a las indulgencias, ¿eh? No es un acto mecánico, porque a veces es cierto que se ha podido explicar el tema de las indulgencias de una manera como si fuese pues una especie de compraventa, que es algo, pues es uno de los motivos que le escandalizó a Lutero y fue una de las cosas que le llevó a llevar esa desgraciada ruptura, ¿no?, con la comunión de la Iglesia. Pues el hecho de que en su tiempo las indulgencias pudiesen ser presentadas como un acto de compraventa, ¿no?, que parecía que no requerían una contrición interior, una disposición interior de perfecta humildad y perfecto rechazo del pecado, que claro, si las indulgencias las presentamos meramente como si hago esto a cambio de esto, si entrego tal dinero a cambio de esto se me da indulgencia, bueno, esos son los actos externos que la Iglesia me pide que haga como expresión de la contrición perfecta. De lo contrario, y me dice, bueno, es que se tiene indulgencia plenaria caminando a Santiago de Compostela. Sí, claro, caminando a Santiago de Compostela, pero como una expresión externa de tu camino interior de contrición, y de tu repulsión hacia el pecado y de tu deseo de amor de Dios. Es que de lo contrario, el acto exterior que has hecho, por sí mismo ese acto no te da la indulgencia plenaria, o la indulgencia parcial, vamos. La indulgencia, sí es verdad que la Iglesia la une a un acto de misericordia, a unos ejercicios espirituales,
a una visita de un santuario, a unas determinadas obras, o un rezo de del ejercicio del Vía Crucis o de un rosario rezado en familia, sí, pero no es la mera materialidad de ese acto la que te da la indulgencia, sino que si la indulgencia se da en la medida en que ese acto sea expresión de la contrición perfecta que llevas dentro de ti. De lo contrario, estamos jugando con las cosas, como os podéis imaginar. Bien, vamos a tener un momento de reflexión y contismo referentes a las indulgencias. Lo explica después de haber explicado lo que es el sacramento de la penitencia, en el punto 1471 y siguientes, se dice qué son las indulgencias. Y decíamos que la indulgencia es la remisión ante Dios. Es una explicación un poquito complicada, por eso son palabras que hemos querido un poquito desmenuzar. Es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados. En cuanto a la culpa, están perdonados, pero que un fiel bien dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones, pues una peregrinación, unos ejercicios espirituales, una determinada oración, consigue esa indulgencia por mediación de la Iglesia, la cual es administradora de la redención y distribuye y aplica con autoridad el tesoro de la satisfacción de Cristo y de los santos. Vamos a ver. Decíamos, por lo tanto, que la indulgencia es como un complementar por parte de la Iglesia, por los méritos de los santos y de Cristo, complementar esa falta, eso que falta en nosotros, de purificar de lo que el pecado ha dejado en nosotros de desorden, que tenía que ser purificado, y entonces por la misericordia de Dios se complementa por parte de, por una redistribución de los méritos de los santos, eso que falta en mí. Dice, la indulgencia puede ser parcial o plenaria. Plenaria es cuando me purifica totalmente de todo lo que faltaba por purificar en mi vida, para entendernos y hablando en plata, ¿no? Pues de manera que si alguien en ese momento que ha recibido la indulgencia plenaria y la ha recibido perfectamente, pues si en ese momento muriese, pues entraría directamente al cielo sin necesidad de tener un estado de purificación intermedio, porque ha recibido la indulgencia plenaria y está plenamente dispuesto a gozar de la visión de Dios. Y la indulgencia es parcial cuando me purifica parcialmente eso que yo tengo pendiente de ser purificado, me lo purifica parcialmente. Puede ser parcial o puede ser plenaria. La Iglesia antes de la reforma litúrgica y de las disposiciones a este respecto, ¿no?, que existían fruto del Concilio Vaticano II, existieron lo que se llamaban las indulgencias, pues que en vez de ser como son actualmente, plenaria y parcial, pues antes existían indulgencia de tantos días, de tantos meses, indulgencias de tantos años, estaban de alguna manera concretadas en cuánto tiempo concreto de purificación, de purificación se nos estaba privando en el purgatorio. Eso fue modificado. Entonces es indulgencia plenaria o indulgencia parcial. Pues porque quizás sea cosificar en exceso. Yo creo que esa reforma fue importante, porque cuando se decía la indulgencia, pues por tantos días o tantos meses, pues posiblemente se estaba cosificando en exceso pues esa retribución de los méritos de los santos en cuanto incidía. Y la verdad es que es importante explicar que lo importante ya no es la obra en sí misma, sino depende en gran parte de tu acto interno de contrición, que no es ya la mera obra en la que te da más o menos purificación, sino que es una obra, como he dicho antes, en cuanto es expresión de una contrición perfecta. Podríamos caer ahí en ciertas cosificaciones excesivas que decía uno, bueno, el Vía Crucis, si es hecho de tal manera, pues es indulgencia parcial, o si es hecho de otra manera, es indulgencia pues que te da más días o menos días de purificación. Hombre, pues por eso la Iglesia, para actuar sencillamente, ha dicho indulgencia plenaria o indulgencia parcial. Imaginémonos, por ejemplo, que la Iglesia
diga, pues la peregrinación a Santiago de Compostela, con estas condiciones de que también uno pues ofrezca esa peregrinación o esos ejercicios espirituales que también tienen indulgencia plenaria, pues los ofrezca por la remisión de sus pecados. Imaginémonos que uno hace eso con las debidas condiciones, que son las de comulgar ese día, cuando termina los ejercicios, y las de haberse confesado pues 15 días antes o después, creo que es, la de rezar por las intenciones del Papa. Imaginémonos que uno hace exteriormente las cosas bien para ganar la indulgencia plenaria, pero que no tiene la contrición perfecta. ¿Recibe la indulgencia plenaria? Pues no. Esa indulgencia será parcial en él. Será parcial porque le faltaba, aunque ha cumplido los actos exteriores, que era hacer los ejercicios, rezar por el Papa, comulgar ese día, confesarse antes o después, pero le ha faltado algo importante para que la indulgencia sea plenaria, que es que la contrición sea perfecta. Si la contrición no es perfecta, entonces, en vez de indulgencia plenaria, será indulgencia parcial. Y Dios sabrá, con ese grado de dolor, de contrición que tenía, que no era perfecto, bueno, pues Dios sabrá esa indulgencia hasta qué punto le ha purificado y hasta qué punto de ella necesita más. Pero entendamos que sí, hay unas condiciones externas que son las que he dicho, las de bueno, pues hacer ese acto que la Iglesia ha indulgenciado, que puede ser una oración, la peregrinación, los ejercicios espirituales, lo que fuere, hacer ese acto, rezar por el Papa, comulgar ese día, confesarse antes o después, sí, pero todo eso no lo olvidemos, para que la indulgencia sea plena, hace que necesita la contrición perfecta. Bueno, eso es importante. Luego dice, todo fiel puede lucrar para sí mismo o aplicar por los difuntos a manera de sufragio las indulgencias tanto parciales como plenarias. Esto es algo también hermoso. Que existe una comunión con los difuntos, ¿no? Una comunión con nuestros hermanos difuntos, por los que no únicamente ofrecemos la Santa Misa. Creo que fue ayer o antes de ayer, una oyente, una madre, dio un testimonio muy hermoso aquí en este programa de la oración que ella tenía por un hijo difunto, ¿no? Y cómo ella ofrecía pues por él sus oraciones y ofrecía la Santa Misa, y creo que dio un testimonio muy hermoso de cómo la auténtica maternidad, la vocación maternal, pues no se limita a criar un hijo para este mundo, sino a darle a luz para la vida eterna, ¿no? Bueno, pues eso no es únicamente una vocación que tiene una madre para con un hijo, sino que en el seno, en la comunión de la Iglesia, en la familia que formamos la Iglesia, tenemos todos que orar también por los difuntos, por las almas del purgatorio que decimos, ¿no? Y aplicar, o sea, de alguna manera se puede aplicar la indulgencia plenaria o la indulgencia parcial, pues para uno mismo o también para un difunto. Dice, todo fiel puede lucrar para sí mismo. La palabra lucrar, pues no, es que es una palabra que a nosotros nos puede sonar un poquito rarita. Cuando dice lucrar es como aplicar. Todo fiel puede lucrar para sí mismo o para los difuntos las indulgencias. Uno, lógicamente, pues no está nunca seguro de si ese difunto que está en el purgatorio tiene necesidad o no tiene necesidad de esa purificación, o ya está perfectamente purificado, ¿no? Esa misma madre que comentaba, pues que estaba rezando por su hijo y ya no sabe si su hijo ya está perfectamente purificado y necesita pues el ofrecimiento del sacrificio de Cristo, de la Santa Misa, si se lo sigue necesitando o ya está perfectamente purificado. Pero nosotros sabemos que en cualquier caso, que aunque no lo necesite, la Virgen María, esa que es administradora de todos los bienes de gracia, ¿no? Ella ya redistribuye sin duda alguna, ¿no? Esas oraciones, esos actos de caridad, ella los redistribuye a las almas que más lo necesiten. Por lo tanto, nosotros podemos aplicar, sí, por un difunto en concreto, pues una indulgencia. ¿Lo necesitará o no necesitará? Dios sabe, pero en cualquier caso, si él no necesita, ya se le aplicará a otro en concreto. Y también podemos aplicarlo sencillamente por las almas del purgatorio
sea quienes lo necesiten, sea quien fuere, es decir, sin ser nosotros conscientes de ello, sabiendo que además ahí se aplica ese pasaje del Evangelio, dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Estos son mi madre y mis hermanos. Pues en esa dimensión sobrenatural, nosotros seremos perfectamente hermanos, ¿no? El día que estemos en la vida eterna en el cielo, allí conoceremos a hermanos nuestros que rezaron por las almas del purgatorio y ofrecieron esas oraciones y esas indulgencias, las ofrecieron por nosotros y nosotros las ofrecimos por ellos y no nos conocíamos y éramos de tiempos y de siglos distintos y de continentes diferentes, y allí nos conoceremos y glorificaremos a Dios por la unión que ha habido, por la comunión que ha habido entre nosotros, por los que unos han rezado por otros y han ofrecido las indulgencias por nosotros, en esa perfecta comunión y hermandad que forma pues el cuerpo místico de la Iglesia. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.